Pues chicos, vamos a arrancar con esto, que son los fenómenos. Eh, Ahí está Coraje porque, si bien el día de ayer Coraje era porque el método era muy digerible, el día de hoy es porque ustedes pueden ver que Coraje le da un mordisco y hay mucho del pastel todavía. Entonces aquí simplemente una generalidad de los fenómenos, son muy complejos. De hecho, en el curso no ven el fenómeno más complejo de los que uno debería de ver, que es el de cantidad de movimiento. Ese es Si ustedes calor y masa, calor les parece complejo, masa es 3 veces más complejo y cantidad de movimiento es 40 veces más complejo que masa. Pero no se me asusten con eso, que les digo es para que tengan presente que en la vida primero hay que gatear para después caminar y después trotar y después miramos si alcanzamos a correr. Y en la vida todo es por pasos. Entonces por eso está Coraje acá, porque vamos a ir comiéndonos la materia de a pedacitos, de a mordisquitos. La introducción. Entonces, los objetivos, el objetivo principal es entender que es el papá de todos, el libro del BIRT, muy buen libro, excelente si usted ya entiende los conceptos claros de los fenómenos, es un libro fenomenal. Si ustedes están aprendiendo y es complejo irse a este libro, de todos modos se los pongo y se los recomiendo porque pues, es el libro papá de todos. Ustedes con cualquier libro de fenómenos de transporte y van a citar al BIRT. Una cosa maravillosa ese libro, pero muy complejo de entender. Los objetivos, primero es entender el objeto de estudio de los fenómenos de transporte. Vamos a entender qué estudian, por qué lo estudian, para qué lo estudian. Vamos a entender los posibles estados de los sistemas. Eso es muy importante definir en fenómenos. Ustedes en principio siempre trabajaron en el estado estable. En fenómenos no siempre va a ser así y va a haber un poquito más de complejidad. Y por último, el último objetivo de esta presentación es que formulen el balance general. El balance general, el balance general, perdón, los balances según el sistema de coordenadas, pues los podemos mirar después, los vamos a mirar después, pero aquí es que entendamos cómo se formula el balance general, cómo lo aplicamos y un poquito de los algoritmos necesarios para resolver los problemas. De los fenómenos, entonces, estudian la conservación de casi todos los conceptos básicos. ¿Cómo así? Pues resulta que en el estudio de la ingeniería química hay unas cosas que van a estar dentro de cada sistema, que son intrínsecas a los sistemas y por lo tanto tenemos que estudiar cómo cambian. Entonces, pues el primero de ellos es la masa. Ustedes saben que la masa se transforma. Yo tengo 10 kilos de un reactivo y se me van a volver 5 kilos de otro, entonces la masa se transforma. Las especies químicas, por ende, es decir, yo tenía 10 átomos de carbono perdón, tenía 6 átomos de carbono en un benceno y hice una reacción y ahora tengo un metano con otras cosas, por ejemplo. Entonces, las especies químicas se transforman, tienen sus, sus complejidades, sus diferencias. La cantidad de movimiento o el momento, ustedes ya vieron mecánica de fluidos, espero y aspiro, ya saben que a medida que las cosas fluyen a través de tuberías, al aire libre, vertederos, van a haber diferencias de presiones. Eso significa que hay una transferencia de cantidad de movimiento, es decir, que la velocidad y la masa están cambiando al mismo tiempo. Entonces es un concepto un poquito más complejo. Acuérdense de sus mecánicas de fluidos cuando ustedes veían las ecuaciones de Navier-Stokes, que eran como en 3 o 4 dimensiones, perdón, que eran en 4 dimensiones, las tres temporales y las tres espaciales y la temporal, perdón. Entonces, ese fenómeno es un poquito complejo. La energía, ustedes saben que en un sistema la energía también se transforma. Lo vieron en física mecánica, de energía cinética podemos pasar a energía potencial y la energía se va a conservar, va a ser la misma, y así sucesivamente con los cambios en ingeniería química. Si yo caliento si yo caliento, por ejemplo, digamos un agua, pues la energía está saliendo de la llama y se la está cediendo al agua, entonces, y a la olla. Entonces, si ven que hay un movimiento. Y el campo electromagnético, que ese nunca lo estudiamos acá en el curso, pero el campo electromagnético se conserva y se transforma. Para los que vieron electricidad y magnetismo, pues va a ser un poquito claro esto. Para los que no se preocupen que igual no lo tocamos en el curso.
¿Por qué se llaman los conceptos básicos, muchachos? Porque los sistemas los modelamos alrededor de estas cuatro cosas. Nosotros en los sistemas siempre vamos a formular ecuaciones o modelos que me digan cómo cambia la masa, que ya sabemos que la masa es constante, ¿cierto? Entonces, este no es tan interesante. Me interesa más este, cómo cambian las especies químicas, es decir, qué pasa con los átomos, con los compuestos, cómo cambia el momento lineal, los balances de presión, de pérdida de carga y esas cosas de mecánica de fluidos, por ejemplo, y cómo cambia la energía cuando calienta una cosa, cuando hay una reacción química. Entonces, estos tres son importantísimos y como aparecen en todos los sistemas, se llaman conceptos básicos. Aquí falta un concepto básico que es la entropía. La entropía, ustedes saben, está presente en todos los sistemas, se pueden realizar balances a partir de ella, pero si ustedes se acuerdan de la segunda ley de la termodinámica, yo no tengo una igualdad, yo tengo una inecuación, ¿cierto? O sea, yo sé que la entropía tiende a aumentar casi siempre. Yo sé que la entropía me da una medida del trabajo útil o de la cantidad de energía que perdí al realizar algo. Como la entropía no cumple la igualdad de que si la transformamos lo que había antes va a ser lo mismo que hay después, no la estudiamos con los fenómenos de transporte, sino con la termo. Pero pues no se preocupen que la entropía pues en fenómenos nunca aparece. Eh, bueno, ¿por qué estudiamos esto, muchachos? Como les estaba comentando, porque los conceptos básicos se transforman y aparecen en todos los procesos que tenemos en la vida. Entonces, los conceptos básicos los podemos formular de la siguiente manera, con el balance general, que es este de acá. Entra más genera, igual sale más acumula, excepto la entropía. Todos menos la entropía los podemos formular así. Eh, Esto quiere decir, muchachos, que si ustedes están viendo que a medida que yo analizo un sistema, a medida que yo analizo algo, los conceptos básicos van a cambiar. Por ejemplo, cuando yo tengo una olla y estoy haciendo los frijoles, pues yo puse los frijoles y yo puse los frijoles, ¿cierto? Y le empecé a meter candela. Entonces hay una energía que está saliendo, hay una energía que está entrando. La olla obviamente va a disipar energía al aire libre, ¿cierto? Pero ustedes ponen la mano cerquita sin tocarla, sienten calor. La olla va a acumular calor porque los frijoles se están haciendo, ¿cierto? Se están cociendo, ellos van a acumular energía y en este caso no hay generación. ¿Sí me entienden ese ejemplo de la olla? Entonces, como ustedes pueden ver, la energía se transforma. Lo mismo pasa con la masa. La masa no está entrando, la masa no está saliendo y no se está acumulando. Pero a los frijoles, ¿cierto? Les pasa algo, se vuelven más blanditos, adquieren otro color, adquieren otras cosas. Entonces hay una generación, hay un cambio interno. Entonces, si no les queda un poquito claro, hay un ejemplo muy fácil que a mí me gusta poner de la cuenta bancaria. Entonces, no sé, alguno de los tres, o de los, alguno de los presentes, porfa, que me diga cómo en una cuenta bancaria, o sea, en una cuenta bancaria, ¿cuál sería, por ejemplo, el término de entrada? Las consignaciones, Sí, señor. Cuando yo hago depósitos, cuando me consignan, esa es la entrada. ¿Cuáles serían las salidas? los retiros, Ajá. Cuando yo le consigno a otra persona, lo retiro. ¿Y cuál sería la acumulación? Ajá, el saldo, el débito que yo tengo ahí, el ahorro. Y que si es más complejo es la generación, que ese sí se los voy a explicar yo. Entonces, entran los depósitos, salen los retiros, muchachos, ¿cierto? Acumulamos los ahorros, los saldos. Y la generación, muchachos, vean que yo puse cuota de manejo de interés. Si ustedes miran, esto es algo que pasa internamente con la cuenta. Esto yo no lo controlo. Esto pasa por dentro de la cuenta. Esto lo maneja el banco. Yo no tengo poder sobre eso, pero miren qué pasa y me afecta el total, me afecta mi saldo. Entonces, para que se vayan teniendo en cuenta y conceptualicen un poquito, la generación es aquello que cuando yo tengo mi sistema, ah, induce cambios al interior del sistema. Como les explico acá, mi sistema, ¿cómo lo puedo cambiar? Pues metiéndole más dinero, sacando dinero, o puede cambiar con con la cuota de manejo y con los intereses. Entonces, como las salidas y las entradas las puedo manipular fácilmente, ustedes miren que la generación es algo mucho más interno. La generación es algo interno, algo que pasa dentro de los sistemas. Entonces, bueno, las características de los conceptos básicos, independientes del nivel de aplicación. ¿Esto qué quiere decir, muchachos?
Si ustedes le aplican el balance, entra más genera, igual a sale más acumula, a un tanque de 10 toneladas o a un elemento diferencial microscópico, el balance se cumple, siempre. Entonces, ese es uno de las ventajas de los conceptos básicos. Recuerden que con la entropía no sucede así, pero pues vamos a seguir hablando de conceptos básicos en general sin la entropía. Independientes del sistema de coordenadas. ¿Esto qué me quiere decir, muchachos? Si yo resuelvo una esfera en coordenadas esféricas o resuelvo una esfera en coordenadas rectangulares, me tiene que dar lo mismo. Obviamente, en coordenadas rectangulares X, Y, Z, pues va a ser muchísimo más difícil la matemática, pero eso me tiene que dar lo mismo, muchachos. Es decir, que eso es lo que nos permite formular las distintas geometrías y poder decir, el balance para coordenadas esféricas es este, para coordenadas cilíndricas es este otro. Entonces, eso me permite intercambiar los objetos y poder decir, ah, no, es que esta cosa parece un cilindro, es un cilindro, entonces lo resuelvo con este balance y de todos modos se va a cumplir. Esa es una de las ventajas. Independiente de la sustancia a la que se aplica. Si usted le aplica el balance general, digamos, de materia a un mezclador de agua con alcohol, por ejemplo, va a ser lo mismo que si se lo aplican, pues no va a dar lo mismo, pero se va a aplicar de la misma forma, así es una mezcla de gasolina con diésel, o si es una mezcla de frijoles con agua, como hicimos ahorita, es decir, se lo pueden aplicar a cualquier mezcla de sustancias, siempre se va a poder aplicar ese balance. Entonces, esos son los conceptos básicos, las cosas que yo quiero que, bueno, las cosas que tiene que tener en cuenta de los balances que vamos a aplicar. Y pues vamos a hablar un poquito de los niveles. ¿Qué son los niveles, muchachos? Obviamente, cuando yo le voy a aplicar el balance a un tanque de 10 toneladas y se le voy a aplicar a un elemento diferencial, eh, un elemento diferencial, por si de pronto no tiene un poquito claro, es algo muy chiquito. O sea, imagínense que yo le estoy aplicando el balance casi que a un conjunto de átomos, casi. Entonces, si yo se lo aplico a un tanque o algo así tan chiquitico, pues el balance se cumple, ¿cierto? Pero obviamente va a tener formas distintas. Entonces, no quiero que se asusten, ahí está, los vamos a explicar paso por paso. Entonces, balance microscópico, muchachos. ¿Eso qué quiere decir? Que yo estoy mirando lo más pequeño que puedo mirar. Por ejemplo, cuando ustedes analizan una placa o un tubo, que yo sé que ya han visto los ejemplos que pone el profesor Andrés, que se pueden analizar una placa o un tubito, ahí ustedes aplican balances microscópicos. Pero, por ejemplo, ustedes en principio de los procesos químicos analizaban todo un equipo, no sé si se acuerdan. Ustedes analizaban todo el reactor, todo el intercambiador de calor, todo, si se acuerdan, y le aplicaban el mismo balance. Esos son, esa es la escala macroscópica. No, yo le aplico el balance a una cosa muy grande. Entonces, si ustedes se acuerdan de sus principios de los procesos químicos, muchachos, a ustedes les salían ecuaciones lineales, ¿cierto? Ecuaciones de diseño. Ustedes sabían que entonces lo que sale del mezclador está en función de la entrada y de la generación, ¿cierto? A ustedes les salían esas cosas, les salían las ecuaciones algebraicas. Entonces, eso se llaman ecuaciones de diseño, porque son las que a mí me permiten manipular los equipos. En cambio, no sé si lo recuerdo del principio del curso, el profesor Andrés les mostró unas ecuaciones en derivadas parciales, para sacar. Unas ecuaciones con muchas derivadas. Por eso se llaman ecuaciones de cambio, porque me van a indicar pasito a pasito cómo se me van a mover las variables, cómo van a cambiar, qué transformación van a sufrir. Entonces, esto es cuando lo modelamos matemáticamente, muchachos, cuando yo soy riguroso y cojo el papel y el lápiz y hago el álgebra. Pero a veces en la vida real no es tan fácil. A veces sacar las ecuaciones así deducidas y que apliquen siempre es muy difícil. Entonces, en ese caso, para los que están viendo sólidos con Guillermo, imagino que han visto varias ecuaciones que parecen sacadas de la nada, ¿cierto? Que él le llama correlaciones empíricas. Significa que, entonces, yo no sé cómo se comporta una cosa en el tanque grande. Yo no soy capaz, los balances son muy duros de hacer o quedan muy complicados. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a sacar una ecuación empírica. Entonces, yo me voy a mi laboratorio y tomo los datos experimentales. Ah, cuando hice esto ocurrió esto otro. Por ejemplo, con el pH, ¿cierto? Todos sabemos que el pH es el logaritmo de la concentración de los hidrogeniones, ¿cierto? Pero resulta que ustedes no quieren usar eso. Entonces, lo que ustedes hacen es que van y cogen y titulan. Entonces titulamos. Cuando titulé con esta concentración, me dio un pH de tanto.
y arman una tablita. Y lo que ustedes hacen es que dicen, esto tiene la forma de esta ecuación y listo. Entonces ustedes ya no dicen que el pH es el logaritmo de la concentración de H más, sino que el pH de su sistema es 47 más o menos algo. Yo sé que es un poquito abstracto, pero tengan en cuenta que esto es experimental. Y las ecuaciones constitutivas, muchachos, son a nivel microscópico. ¿Qué son las ecuaciones constitutivas? Las que sacaron los tres genios, que son Fourier y Newton y Fick, que los vamos a ver más adelante, que ellos fueron e intuitivamente dijeron, vea, yo creo que pasa esto, y por eso las utilizamos, porque parten de una base empírica experimental, pero resulta que cuando uno los mete en modelado matemático sí funciona. Y por último, muchachos, la forma matemática. Cuando ustedes le ponen esto, la acumulación, quedan ecuaciones diferenciales ordinarias. No quiero que se preocupen mucho por esto. Más adelante los veremos. Quedan ecuaciones diferenciales ordinarias que ustedes las saben resolver algunas de su curso de ecuaciones, si no en métodos vamos a aprender a resolverlas. Y en el nivel microscópico salen ecuaciones en derivadas parciales. Si ustedes recuerdan de nuevo lo que les dio el profe Andrés al principio, había ecuaciones en derivadas segundas de varias cosas, había derivadas del tiempo, etcétera, etcétera. Entonces, por eso son ecuaciones en derivadas parciales. Chicos, van bien conmigo, no entienden algo, sienten que o vamos bien. 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 Igual disculpen, pero pues yo, como por lo que me manifestaron, quise como empezar desde cero para tengamos todo claro. Entonces vamos a definir flux. ¿Qué es un flux? Es cuando tenemos el concepto básico por unidad de tiempo y área. Entonces, por ejemplo, muchachos, yo tengo no sé, estoy moviendo 10 kilogramos hora de agua por una tubería. Entonces, si yo la divido entre el área de la tubería, tengo el flux de agua. Entonces, yo quiero que lo tengan claro. Los conceptos básicos, aquí puede ir masa, energía, cantidad de movimiento. Lo divido entre el tiempo y lo divido entre el área. Entonces, si ustedes analizan bien esta expresión, concepto básico sobre tiempo es un flujo. Es un flujo de energía, un flujo de masa, un flujo de moles, así. Entonces yo les quise mostrar los dos fluxos más importantes que van a trabajar en el curso. Entonces, este es el flux que quiero que se familiaricen con esta nomenclatura. NDA es un flux molar, tiene unidades de kilomol segundo, entonces esto es un flujo molar dividido en metros cuadrados. También lo pueden hacer en masa si quieren, pero bueno, ese es otro, pues que haya kilogramos segundo por metro R, cuadrado. Dime, es que yo tengo una pregunta. ¿El denominador es tiempo menos área o tiempo por área? tiempo por área. Ah, ok, ya, gracias. Qué pena, qué pena. Este es tiempo por área, por si tienen la dudita, qué pena, chicos. Tiempo por área. Venga, yo lo corrijo más tarde y les envío la presentación. Listo. Entonces este es el flux molar, como les estaba diciendo. Y ahora este es el flux de energía. Entonces, joule por segundo es un flujo de energía, ¿cierto? Es una potencia, como ustedes lo vieron en su curso de física mecánica, es cuánta energía por unidad de tiempo y lo divido entre el área. Entonces, por eso me da watt sobre metro cuadrado. Entonces, para que se familiaricen mucho que en fenómenos de transporte generalmente vamos a trabajar acá en los fluxos. Y conmigo, por norma general, los fluxos los vamos a denotar con la letra phi, si estoy hablando generalmente, o con esta nomenclatura acá y acá. N para el flujo molar de la sustancia A y acá Q para el flujo de energía. Entonces vamos a hablar de una cosa que es el estado estable y la uniformidad. Entonces definimos el estado estable para una variable θ, pues simplemente cuando yo hago la derivada parcial de θ con respecto al tiempo, dejando las coordenadas espaciales constantes y esa derivada me da cero. Es decir, que las cosas no cambian con el tiempo. Es algo pues, que ustedes ya manejan. Y definimos que una variable es uniforme cuando no cambia con la posición. ¿Qué quiere decir que no cambia con la posición? Pues que si yo derivo con respecto a x y dejo las otras tres constantes
va a ser igual que si derivo contra y y dejar las otras constantes. Aquí me falta un igual, va a ser igual que si derivo contra z y dejo las otras constantes, apenas yo pongo el igual. Entonces, si yo hago las derivadas parciales con respecto a las posiciones, con el tiempo constante me va a dar igual a cero. Es decir, que en mi sistema, en todos los puntos que yo lo analizo, está igual. Es importante que lo tengan presente. Igual, muchachos, qué pena. Esto es muy importante. Yo creo que lo van a entender un poquito mejor con el equilibrio. Ustedes en termodinámica y en muchas cosas les hablan de equilibrio. Pero entonces, ¿qué es el equilibrio? El equilibrio es el estado en el cual hay estabilidad y uniformidad. ¿Eso qué quiere decir? Que mis variables no cambian ni con respecto al tiempo, ni respecto a la posición. ¿Ustedes qué ejemplo de equilibrio se les viene a la mente? El líquido vapor en alguna olla por ahí. Exacto, el líquido vapor. Entonces aquí en el otro pedazo. De esta forma, muchachos, yo quiero que me digan, ustedes para especificar el equilibrio líquido-vapor, ¿qué necesitan? Presión, temperatura y volumen. Ajá. Bueno, volumen no siempre, pero sí, presión y temperatura, ¿cierto? Entonces, cuando ustedes tienen presión y temperatura, ustedes ven que no es ni el tiempo ni la posición. Entonces, eso explica lo que dice acá. Si un sistema está en el equilibrio, yo puedo definir todo su estado, es decir, yo puedo definirlo completamente usando variables que no son ni el tiempo ni la posición. Entonces, muy bien el ejemplo, es la termo, las coordenadas PVT. Entonces, cuando yo defino presión, volumen y temperatura, como nos decía Santiago, puedo definir inmediatamente todo el estado del sistema. No sé si la acuerdan eso de su termo 1. Entonces, eso significa equilibrio y eso significa que no dependan de la posición ni del tiempo. Para que lo tengan como presente, que igual en fenómenos no nos vamos a contar mucho con el equilibrio, pero es importante que lo tengan por ahí guardado. Listo, muchachos. Entonces, yo les presenté a ustedes el balance general. Entra más genera, igual sale más acumula. Entonces, vamos a desglosar un poquito cada uno de esos términos. Entonces, las entradas los vamos a llamar un flux por un área. ¿Por qué, muchachos? Porque miren este cubito. Si ustedes ven a lo largo del cubo, el área es completamente constante, nunca va a cambiar. ¿Sí lo están viendo? Indistintamente de las caras, cada cara es constante porque es un cubo. Entonces, yo puedo definir el área como, perdón, la entrada como el flux por el área. Pero ahora miren esto, definir la salida como una integral doble del flux y el diferencial del área. ¿Por qué, muchachos? Porque, por ejemplo, miren esto que tenemos acá. Muchachos, vean que aquí el área ya no es constante. Vean que, por ejemplo, aquí el área depende del radio. Vean, si lo ven, ustedes lo ven acá en el cilindro. Vean que aquí el área depende del radio, porque a medida que yo me muevo en el radio, pues vean que esta cara no es un cuadradito y se va como ampliando. Entonces, las entradas y salidas las podemos formular de dos formas. Como un flux por un área, si el área es constante, o como la integral del flux con respecto al área, si el área es variable. ¿Les queda eso claro, chicos? Ok. Vámonos para lo que sigue. La generación. Entonces, muchachos, la generación viene por definición. Entonces, la generación, se podrán imaginar, va a ser el volumen por una tasa de generación. Es decir, yo genero energía a tantos watts por metro cúbico, ¿cierto? Entonces, esta de acá, para que lo anoten que se me olvidó ponerla, esta tiene unidades de concepto básico sobre tiempo volumen, muchachos. Esta que estoy señalando aquí, concepto básico sobre tiempo volumen. Entonces, se pueden imaginar se pueden imaginar que cuando tengo el cubo, simplemente es multiplicar el volumen por phi. Pero cuando tengo el cilindro, muchachos, o la esfera, pues tengo que hacer la integral triple de esta tasa de generación por unidad de volumen y la integro respecto a todo el volumen. Entonces, de pronto ahí ya les quedó un poquito claro por qué Andrés hizo lo que hizo en el ejercicio de la esfera de la semana pasada. Vamos bien, chicos, me siguen hasta ahí.
cuando el volumen es variable, por ejemplo, en un cilindro, en una esfera, el volumen es variable, ¿cierto? Depende de tres cosas, entonces ahí toca hacer la integral. ¿Esto vale? ¿Vamos bien hasta ahí, chicos? Sí. Okay. Y por último, la acumulación. Entonces, la acumulación la definimos como lo que se queda dentro del sistema, ¿cierto? Ah, bueno, qué pena, se me olvidó mostrarles una cosita. Si ustedes ven, esto va por dentro del material. Perdón, me devuelvo. Entonces, si ustedes ven, esto va por fuera. Es el área de la cara por la cual estoy entrando al material, ¿cierto? O el área de la cara por la cual estoy saliendo del material, del elemento que estoy analizando. Pero miren, muchachos, que acá este volumen es el del material. Entonces, esto es interno, mientras que los anteriores son cosas externas. Para que les quede un poquito claro. ¿Sí entendieron eso? ¿Sí les queda un poquito claro por qué la generación es interna? Porque miren que depende del volumen, depende de lo que pasa dentro del elemento, mientras que los fluxos solo dependen de por dónde entran. Entonces, esta carita no es interna, es simplemente por dónde estoy entrando. ¿Sí les queda un poquitico claro? Sí. Gracias, chicos. Por último, vamos a definir la acumulación. Entonces, la acumulación es lo que se queda por dentro, ¿cierto? Lo que queda dentro de mi volumen de control. Entonces, si tenemos una variable específica, por eso tiene el gorrito acá, pues vamos a decir que la acumulación es esto. ¿Qué es esto, muchachos? Vean. Esto es una variable específica, o sea que tiene unidades está por unidades de, de masa, ¿cierto? Entonces, si multiplico por la densidad, me quedan unidades de metro cúbico. Y si la integro respecto al volumen, pues me va a quedar en unidades del concepto básico, ¿cierto? ¿Sí me entienden eso? Y eso lo tengo que derivar con respecto al tiempo, pues porque está cambiando con respecto al tiempo. Entonces, como ustedes pueden ver, la acumulación es tal vez el término más complejo de todos. Y aquí lo tengo. En caso tal de que el volumen sea constante, muchachos, la acumulación tiene esta forma. La densidad por la variable específica por el volumen. Y ustedes se van a dar cuenta que me va a dar el cambio de algo con respecto al tiempo. ¿Estamos bien ahí, chicos? Es, esa es un poquito complejo, pero pues hay que hacerle. Igual la acumulación van a ver hasta el final del curso. No se preocupen mucho por ella por todavía. Entonces, listo, chicos. Aquí está. Dígame. Listo. De todos modos, chicos, esperen un momento, yo dejo de compartir pantalla porque si ustedes ven todo lo que sigue, descartar, qué pena. Si ustedes ven todo lo que sigue, se me va a ir una cosa en la presentación, qué pena. Mm, chicos, hasta el momento vamos bien, no hay problemas, ¿tienen alguna pregunta? Ya les está quedando un poquito más claro lo que hayan visto. Sé que puede ser repaso y tedioso, pero pues quise empezar desde el principio para que no, como para que habláramos todos el mismo idioma y no nos confundiéramos después. Creo que ahí volvió la presentación, si mal no estoy. Sí, ahí volvió. Entonces ya vimos esta diapositiva, vamos a la siguiente. Entonces, muchachos, aquí les voy a proponer un algoritmo eh, que quiero que sigamos y irnos para resolver los ejercicios. Entonces, todo ejercicio de fenómenos de transporte, yo les propongo que hagan lo siguiente. Primero es que hagamos un dibujito. Si intentemos rayar el dibujito y sepamos cómo es el mismo sistema e identifiquemos esto que nos dice acá, que es muy importante. Entendamos qué fenómeno de transporte nos estamos enfrentando, si es de masa, calor o cantidad de movimiento. Eso es primordial. Después de eso, muchachos, definimos el volumen de control. Cuando yo tengo mi dibujito hecho, puede que yo necesite trabajar con todo el dibujo o con solo un pedazo del dibujo. Entonces, es importante que definan el volumen de control. Entonces, tercero es plantear el balance general. Entonces, ustedes van a plantear el entra más general igual a sale más acumula para el volumen de control que están analizando. Entonces, vamos a realizar después las simplificaciones. Ustedes van a decir, no, estamos en estado estable, entonces no hay acumulación.
que no hay generación, entonces la tacho, que es unidimensional, bueno, dependiendo del caso, hacer estas simplificaciones. Después, muchachos, en algunos problemas toca suponer cosas. Hay variables que yo no conozco y que se dificulta mucho resolver si no las conozco, entonces yo supongo, ah, no, esta temperatura vale tanto, y hago el cálculo y al final miro si la temperatura sí valía lo que yo supuse. Eso lo vamos a ver un poquitico más adelante, pero ténganlo presente. A ver, hay que hacer posiciones. Después hay que identificar el tipo de flux. Eso lo vamos a ver, yo creo que en 20 minuticos. Después vamos a listar todas las variables conocidas y las incógnitas. Es decir, vamos a decir, yo conozco esto otro, y necesito hallar estas cosas. Por último, perdón, después vamos a encontrar variables, variables para perdón, vamos a definir las entradas, las salidas y la generación en función de las variables conocidas y las incógnitas. Es decir, ah, yo conozco que al sistema entran tantas moles por minuto, entonces mi entrada es tanto. Ah, yo conozco que el sistema disipa calor eh, en este número, a 10 watts, por ejemplo, entonces esa es mi salida. Ah, no, que mi sistema genera calor a 10 watts por metro cúbico, entonces esa es mi generación. Entonces las vamos a poner ahí. Reemplazamos en el balance general, en el entramos en el regular sale más acumula, resolvemos, ya sea por un método numérico, boleando álgebra y cálculo, hay formas de hacerlo. Y por último, analizamos el resultado, es decir, miramos si es coherente, si es consistente. No puede ser posible, digamos, que yo esté calentando una olla yo esté calentando una olla y la temperatura de la olla me dé más grande que la de la llama, por ejemplo. Eso no es lógico. Entonces, analizamos el resultado y verificamos las suposiciones. Entonces, si yo había supuesto algo, pues tengo que verificar que mi suposición sea buena. Si no es así, tengo que volver a este punto 5 y repetir. Eh, Algún punto no lo entienden. Puede parecer un poquito nebuloso, pero yo creo que con los ejemplos vamos a quedar un poquito claros. Algo no lo entienden, algo les queda difícil o van bien. Listo. Entonces ahora vienen los ejercicios. Entonces, listo. Ese es el ejercicio. Yo se los mandé de antemano. ¿Alguno fue capaz de hacerlo? O no los miraron, no importa. Pues ahora lo teníamos, pues lo tenía planteado y no sé si a lo que llegué era correcto. Pero sí leyó, Santiago. No hice el cálculo realmente, es que lo hice justo ahora antes de entrar y miré cómo haría Ah, cualquiera ok. de los que puso y yo No, dije, bueno, este lo haría así, pero pues no sé si lo quisiera, ¿verdad? ok, no pasa nada, muchachos. Entonces, ustedes le tomaron screenshot al algoritmo. No. Bueno, chicos, tomen el screenshot al algoritmo porque lo vamos a aplicar. Entonces, tomen el screenshot porque yo obviamente lo tengo, pues yo voy a pasar la diapositiva y vamos a hacer el ejercicio entre todos. ¿Listo? Vamos. Entonces, muchachos, vamos a considerar este cubito. El cubito es radiactivo. Imagínense, no sé, para los que vieron, los que son fans de las películas de Marvel, el cubito que el Capitán América recuperó en la Segunda Guerra Mundial. No sé si se acuerdan. Bueno, ese mismo. Entonces, en X igual a cero, muchachos, es decir, acá entra un flujo de calor de 280 watts. Ese flujo de calor es el que entra. Y el cubo es radiactivo y genera calor a esta tasa. Entonces, si la longitud total, es decir, si todo esto, este delta X vale 20 centímetros y el área, esta de acá, vale 40 centímetros cuadrados, yo les pregunto el flujo de calor que se disipa al otro lado. Entonces, ¿cuál es la solución, muchachos? ¿Qué dice el primer paso del algoritmo? Ajá, entonces ya hicimos el dibujito, ¿cierto? Entonces por acá viene un flujo de energía que entra por esta cara, el cubo es radioactivo y genera calor acá por dentro y por detrás acá sale
otro flujo de energía. Entonces todos estamos claros en eso, ¿cierto? ¿Cuál es el segundo paso? Ánimo, chicos. Yo lastimosamente no tengo más clases en el día, entonces me puedo quedar esperando. Alguien me escribió, se me fue el internet. No, Alejandro, no se te escucha. Si quieres, escríbelo por ahí por el chat. Ya, se me escucha, se me escucha. Sí, ahora sí se escucha. Ah, listo. Definir el volumen de control. Ajá, definir el volumen de control. Entonces nosotros, pues miren que aquí simplemente estoy trabajando con el cubo. Entonces mi volumen de control va a ser el cubo. Ya podemos pasar de diapositiva. ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es vamos a plantear el balance, ¿cierto? Entonces, entra más genera y por ahí sale más acumula. Nada raro. ¿Cuál es el paso que sigue? Simplificar. Simplificar. Entonces, muchachos, como yo no les digo nada, entonces ustedes van a suponer, si no les dicen nada hasta el último módulo del curso, ustedes siempre van a decir que la acumulación es cero. Entonces, por eso acá dice inmenso. Asumimos, ustedes dijeron, mi problema lo voy a resolver en estado estable. Entonces, asumimos el estado estable. Entonces, la acumulación se hace cero. Esta acumulación se vuelve cero. ¿Listo? ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso, si mal no estoy, chicos, es listar las variables, ¿cierto? Entonces, estamos en el estado estable con generación. Vean aquí, va a parecer raro, pero hicimos dos pasos de una vez. Muchachos, ¿qué conozco, muchachos? Yo conozco el calor que entra en X igual cero. Entonces, esta es la entrada. Entonces, la entrada está acá. Conozco el calor en X igual cero. Esta es la entrada. Conozco la tasa de generación y conozco el volumen. Entonces, esta es la generación. Quería decir genera, no genera. Esta es la generación. Yo los conozco. Asumí estado estable, entonces este ya se hace cero y me están preguntando este de acá, la salida. Entonces, si lo están viendo, estos dos los conozco y los reemplacé. Y este que lo desconozco también lo reemplacé, que es lo que me están preguntando. ¿Vamos bien ahí, muchachos? Sí, Listo, listo. Y pues ya lo que sigue es repasar los números. Yo sé que entran 280 watts, ¿cierto? Entonces esto lo tenía en centímetros cuadrados, pues lo paso a metros cuadrados, lo mismo el área, pero la longitud, y lo multiplico por la generación y hago la suma y me da que el calor que sale es de 1080 watts. Y ahí está el cubito. Listo, chicos. ¿Quedó claro el ejercicio? ¿Quedó claro cómo se resolvía? sí. Listo, listo, chicos. Entonces vamos a hacer otro. Si tienen alguna duda, ya saben que cualquier momento me paran y me preguntan. Puedes devolver la diapositiva un segundo. Señora. ¿Ya? ¿O tienes alguna duda? Listo, Tali, o, o estás mirando algo, dime. Gracias. Ok, ok. Entonces vamos a hacer otro ejercicio. Entonces van ahí, tenemos un cono, muchachos. Tenemos un cono. Este es ejercicio.
Por favor, muchachos, este ejercicio necesito que lo miren en el TOSUN. Aquí vamos a hacer algo distinto, pero les va a quedar de tarea el ejercicio para que lo hagan. Vamos a considerar el cono de la imagen, muchachos. Entonces resulta que este cono está en este lado izquierdo a una temperatura y en este lado derecho está a otra temperatura distinta. Entonces, como ustedes ya vieron en el curso, si tengo dos cosas a dos temperaturas distintas, de la primera ley de la termodinámica, va a haber una transferencia de energía. Entonces, consideramos este cono, acá en x igual 0, acá es x igual 0, el diámetro es 25 centímetros, en x igual L, el diámetro es de 5 centímetros. Acá 25 y acá es de 5. Acá el flux de calor es de 45 watts por metro cuadrado. Y miren lo que les pregunto. Halla el perfil del flux como función de la longitud del cono si la longitud es de 10 centímetros. Entonces, para que se vayan familiarizando, muchachos, este ejercicio lo voy a hacer yo, no les voy a preguntar, porque es un poquito complejo, pero para que se vayan familiarizando una vez, cuando ustedes les dicen perfil en función de la longitud, esto de acá, esto quiere decir, muchachos, que tienen que hacer que una cosa quede como una función de la otra, es decir, que cuando yo le ponga x vale 5 centímetros, él me diga cuánto vale el flux. Eso significa sacar un perfil. ¿Entienden todos el problema? ¿Qué va a pasar? Aquí entra un flux de calor de 45 watts por metro cuadrado, pero miren que el área está cambiando. Entonces el flux va a cambiar. Entonces, intuitivamente, como el área se está haciendo más pequeña, ¿qué creen que pasa con el flux? Exacto. Entonces, este se va a hacer más grande. Entonces, este creo que me pongan mucho cuidado cómo lo vamos a resolver. Entonces, primero, muchachos, hacemos exactamente, pues, definimos el volumen de control. Qué pena, se me olvidó ese pedacito. Definimos, el volumen de control va a ser igual al cono. ¿Listo? Primero, asumimos estado estable. Entonces, el tramo igual a sale más acumula. ¿Cierto? El tramo igual a sale más acumula, muchachos. Entonces, no lo tengo en la diapositiva, pero hagámoslo entre todos. Yo les dije que hay generación, no, ¿cierto? Yo les dije que hay acumulación, no, porque estamos asumiendo estado estable. Entonces, ¿qué me va a quedar en el balance? Que las entradas son iguales a las salidas. ¿Estamos todos bien ahí? Qué pena que se me olvidó ponerlo, chicos. ¿Estamos bien ahí? Sí. Sí. Listo. Entonces, como las entradas son iguales a las salidas, yo puedo decir esto. El calor es constante. Ojo, el calor, no el flux. ¿Qué indica que el calor es constante? Pues muchachos, ¿qué entra? El calor entra, el flux en el área cero por el área en x igual cero. Ese es el calor que le está entrando al cono. Como el calor que entra es igual al que sale, ese calor es constante. Entonces, pues lo hallamos. Tenemos 45, muchachos, y pues es el área de un cono, es un círculo, ¿cierto? El área perpendicular. Que se me olvidó explicarles eso, muchachos. Es el área perpendicular. Dejan, yo me devuelvo un poquito, chicos. Si ustedes ven, si ustedes miran el cono, imagínanselo, esto sería un círculo, ¿cierto? Sería un circulito, un conito como de lado, que ustedes lo han visto. Y miren que el flujo de calor va así. Si ustedes ven, el área por la que yo multiplico es el área perpendicular al flujo. Igual en las integrales y todo, es el área perpendicular al flujo, muchachos. Eso se me olvidó. Entonces ustedes se imaginan, muchachos, cómo se mueve la energía o la masa. Entonces dicen, esta es el área perpendicular al flujo y esa es el área por la que multiplican y por la que integran. Igual en la siguiente hora que vamos a tratar el otro tema, creo que les puede quedar un poquito más claro eso. Entonces, volviendo acá, qué pena, chicos. Entonces, reemplazamos el área perpendicular, que es la inicial, es el área inicial del cono. Entonces, sabemos que el flux en posición de x va a ser igual al calor, pero como el calor es constante, entonces es un número dividido el área como función de x. Entonces, tenemos que hallar ahora el área como una función de x. Entonces, aquí tenemos el conito, muchachos. Si ustedes miran bien, muchachos, esto es una línea recta. Y de hecho, si se acuerdan de sus
perdón. Si se acuerdan de sus cursos de integral y de su geometría de colegio, uno casi siempre aplicaba que que esto son líneas rectas. Entonces, si esto es una línea recta, muchachos, pues resulta que yo puedo aplicar, pues resulta que el diámetro varía linealmente con la longitud. Es decir, miren que esta cosa de acá, muchachos, es una función lineal, porque vean cómo es el bordecito, es una línea recta. Igual como les digo, de su geometría, si ustedes dibujan el conito y lo miran así nomás por un ladito, les queda de esta forma y se ve que es lineal. ¿Sí entienden todos por qué el diámetro es lineal? ¿Seguros? Listo, chicos. Entonces, como es una línea recta, eh, como es una línea recta, muchachos, pues ¿qué podemos hacer, muchachos? Podemos aplicar la ecuación de la línea recta. Y menos y0 es igual a m por x menos x0. Entonces, muchachos, ¿qué pasa? Pues pues x0, ¿cierto? Cuando x vale 0, pues es x igual 0, ¿cierto? Entonces yo puse este taque, este se me anula y y0 va a ser el diámetro en x igual 0. Entonces el diámetro me va a quedar menos 2, ¿por qué? Porque en x igual 0 el diámetro vale 25. Y en x igual L el diámetro vale 5. Entonces si ustedes sacan la pendiente es 5 menos 25 dividido Herrera. No, qué pena, chicos, es que estaba tosiendo. Discúlpenme. Entonces, recapitulando un poco, para sacar esta pendiente, ¿de dónde sale este menos 2, muchachos? Pues, aquí en x igual aquí en x igual L tengo que el diámetro vale, eh, eso es una m. Acto de fe. Entonces, acá en x igual L tengo que el diámetro es menos 0,5, ¿cierto? Perdón, es menos 5, muchachos. Eh, qué pena. De borrar todas las manuscritos. Entonces, aquí m, tengo que x igual L es 5. Entonces, esto es en x igual 10, porque L vale 10, ¿cierto? Y en x igual 0, vale 25. Entonces, si ustedes hacen la división, pues queda este menos 2 acá. Y este más punto 25, pues es el diámetro inicial en x igual 0. Si vieron este, chicos, borremos esto. Chicos. Entonces, si entendieron por qué queda el diámetro en función de la longitud. ¿Cómo queda así? Porque sale menos 2 y eso. Eh, Sí. ok, chicos, entonces volvamos. Acabemos. Dime, alguien me va a decir algo. No, dije que Eh, sí, que bien. listo. Entonces, ¿qué Una va a ser el pregunta, ¿por perfil? qué ese Y era igual a 10? ¿Cuál? ¿Por qué el Y era 10 y el otro era 0? No, porque abajo. Yo tenía. Varios borrados. Yo tenía m igual a. Bueno, que disculparán, yo tenía aquí un 5, tenía aquí un 20, un 25. Uy, qué 25 tan horrible. Disculpen, chicos. La próxima les aseguro que traigo todo el desarrollo hecho en las ecuaciones de cosas. Pues miren, chicos, cuando el diámetro vale 5 es cuando la longitud vale L. Y del enunciado del ejercicio, la longitud vale 10 centímetros. ¿Se acuerdan? M es Y2 menos Y1 dividido X2 menos X1. Entonces, cuando el diámetro vale 5, la longitud vale 10. Y cuando el diámetro vale 25, es acá abajo, acá pegado. Es cuando la longitud vale 0. Vale, si te queda un poquito claro. Sí, ya me quedó claro. Gracias. Vale, listo, vale. Borrar. Puntero láser, listo. Entonces así, pues vamos a decir que el flujo de calor es el flujo de calor sobre el área en función de X.
Entonces, pues ustedes saben que es el área de un círculo, entonces me queda pi por diámetro al cuadrado dividido 4. El 4 lo pasé arriba y listo. Entonces aquí me queda que con la longitud en metros, muchachos, en metros, ojo, la longitud en metros, eh, la longitud en metros, este es el flujo de calor a lo largo del cono. Y por norma general, pues cuando uno tiene un perfil, lo grafica. Ya les voy a mostrar cómo queda la gráfica. ¿Todos entendieron cómo fue que hicimos el ejercicio? Sí. Listo, listo. Entonces, dígame. Ah, no. Ah, listo. Entonces, así queda la gráfica, muchachos. Listo, chicos. Y pues, tarea. Tienen una tareita. Entonces, aquí aparece King Boo. ¿De dónde es esto? Sí, señor. Entonces, la tarea es que repitan el ejercicio anterior, pero si al interior del cono hay una reacción que consume energía a esa tasa. Entonces, para que se familiaricen, si les digo que consume energía, quiere decir que la generación es negativa, ¿vale? Entonces, la idea es que lo hagan, chicos, y me comenten y me muestren cómo les queda. Traten de sacar este en MATLAB, si no son, perdón, este en MATLAB, pues para ese caso, y si no son capaces, pues con la ecuación es suficiente, con esta es suficiente. Entonces, les queda tareita, chicos. ¿Preguntas? No. Pues digamos, ¿cuándo uso esa ecuación o cuándo la junto con las ecuaciones constitutivas? Porque el profesor hace como unas cosas ahí todas raras y a veces... Ya vamos para allá, ya vamos para allá. Tranquilo, tranquilo, ya vamos a mirar con las ecuaciones constitutivas cómo cambia la cosa. Entonces, como no hay más preguntas, chicos, vamos al siguiente tema. Entonces, esto es un repaso de lo básico de fenómenos, descartar. Y vamos al siguiente tema, muchachos. No guarda. Este es conceptos básicos 2. Aquí tengo ejercicios. Sí. Ah, bueno, ahí están viendo la otra tarea que van a tener el día de hoy. Pero bueno, ¿qué pasó acá? Conceptos generales, chicos. Ahí está Luigi. No se me asusten. Y de nuevo, coraje. Vamos poquito a poquito. Entonces, los objetivos, muchachos. ¿De dónde es esto? Un premio para el que me diga de dónde es esto. Esa es más difícil. Por aquí hay una pista. Se las dejo de tarea. Entonces, aquí vamos a entender qué es un transporte molecular y convectivo. Vamos a conocer los números adimensionales de su importancia. Y creo que nada más. Entonces, vamos a hablar de los tipos de transporte. Entonces, el molecular es aquel que se da por gradientes internos. Un ejemplo, muchachos. Ustedes le ponen una candela por debajo, un vaso con agua. Entonces hay un transporte molecular de energía. ¿Por qué? Porque el agua que está en contacto con la candela, ¿cierto? Ya que estamos cerquita de la candela, pues está a una temperatura distinta que la que está arriba en el borde del vaso. Entonces, eso es un gradiente interno. Entonces, ahí es un transporte netamente molecular. Un transporte convectivo es aquel que se da por el movimiento del fluido. Ese es un poquito más complejo de entender. Pero ustedes se acuerdan cuando hacían los balances de energía en principios, que cuando había flujos ustedes tenían que usar la entalpía. ¿Sí, sí se acuerdan de eso?
¿Quién respondió por el chat? Suave. Pero si recuerdas el concepto, es decir, que cuando había un flujo, entonces tú hacías el balance de energía, pues resulta, muchachos, que Einstein nos dijo que toda materia tiene energía, ¿cierto? Entonces resulta que el simple hecho de que yo mueva una materia, yo mueva un flujo de agua por una tubería, eso conlleva una energía en el sistema. Entonces por eso es que necesito la entalpía. Entonces eso lo pueden mirar desde la óptica de la termo, o la pueden mirar desde lo que nos dijo Einstein. Entonces por eso todo movimiento de fluido o todo movimiento de ustedes conlleva una energía. Entonces cuando ustedes caminan, muchachos, es un flujo convectivo, porque ustedes están moviendo toda su masa y están desplazándola con cierta energía. Yo sé que es un poquito tricky a veces de entender, pero traten de utilizar estas expresiones. El que sea por gradientes internos es un flujo molecular, el que sea por el movimiento de fluido es un flujo convectivo. Pero pues a esto hay que darle como una visión un poquito más profunda. Entonces, ejemplos. Vamos a considerar una reacción en un tanque sin mezcla perfecta, muchachos. Entonces, ¿qué quiere decir que no haya mezcla perfecta, muchachos? Yo tiré el bulto de sal, el bulto de arena y lo tiré al agua y listo. Entonces, ustedes se pueden imaginar que qué va a suceder, muchachos. Que como yo tiré el bulto de arena y lo tiré en el tanque, pues arriba, a la parte de arriba del agua va a tener muchísima arena, pero la parte de abajo no va a tener casi arena, ¿cierto? Entonces, ahí va a haber un transporte molecular. Perdón, va a haber un transporte molecular, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la arena que está muy concentrada arriba va a intentar desplazarse hacia abajo, porque hay una diferencia de concentración de arena. Y miren lo siguiente, hay un tanque refrigerante, es decir, que por acá hay una temperatura con un fluido de servicio, como un baño de María. No sé si se acuerdan. Entonces, si la temperatura, entonces como la temperatura del tanque uno asume que no está igual a la del fluido de servicio, pues ustedes ven que hay un gradiente de temperatura. Entonces ahí va a haber un transporte molecular de energía, porque son dos objetos que están en contacto y tienen un transporte y tienen una diferencia de temperaturas. ¿Sí me entienden ese ejemplo, chicos? Sí, Ok. Entonces, como les dije, que les hice el spoiler, pues el transporte molecular de calor es el que se va a dar debido a que el fluido dentro del tanque y el fluido de servicio están a temperaturas distintas. Y como se están tocando, pues lo separa una barrera de metal, entonces por eso hay un transporte molecular. De masa, los gradientes internos de composición. Como yo les dije que esto no estaba en mezcla perfecta, entonces por dentro van a haber diferentes composiciones según en dónde yo me pare en el tanque. Y el convectivo, que es un poquito más difícil de analizar, pues miren que yo aquí estoy, bueno, el calor, pues miren que yo estoy aquí alimentando y sacando cosas. Entonces estoy entrando una entalpía y sacando una entalpía. Entonces eso me va a generar un flujo convectivo de calor, ese movimiento de entalpías. Y de masa, pues si estoy alimentando y sacando cosas, obviamente pues eso es un flujo convectivo de masa. Eh, están, ¿entienden bien esta diferencia entre los conceptos moleculares y convectivos? Ok. pues el molecular Entonces, también, el convectivo, pues ahí no tiene, pues tengo la idea, pero pues no sé si... mira, el convectivo, para que te quede claro, siempre asócialo a flujos, a flujos. Entonces, si tú, el convectivo casi siempre piénsalo que tienes un flujo alrededor de una tubería. Entonces, como se está moviendo el fluido, ¿cierto? Pues es convectivo porque no es por gradiente, sino que yo estoy empujándolo. Estoy diciendo al fluido y lo estoy obligando a moverse. Entonces, ese sería el flujo de masa, convectivo. El problema del flujo de calor, pues, es que ya va más ligado a la termo, a la entalpía. Como el fluido se está moviendo y el fluido tiene una energía interna, pues, si el fluido se mueve, la energía también se mueve. Entonces, sería ese flujo convectivo de energía. No sé si queda un poco claro así. Listo, sí, sí, sí. Eh, otro ejemplo que se me ocurre es un río.
Por ejemplo, miren que los ríos los utilizan en los molinos y para generar energía y algunas cosas, ¿cierto? Pues es porque los ríos, por el simple hecho de moverse, tienen una energía por dentro. Entonces el río se mueve y hace que se mueva el molino, ¿cierto? Que lo han visto en los muñequitos y en las películas. Entonces, eso es un flujo convectivo, porque miren que ahí no hay gradiente, sino que lo que hace es que el movimiento del fluido genera la energía. Yo creo que por ahí les puede quedar un poquito más clara. Entonces, pues la magia, porque son unos magos, la verdad. Entonces vamos a hablar de los tres genios, que son Newton, con su ley de viscosidad, ¿cierto? Entonces, ¿qué me está diciendo esto acá? Que el momento, este es el momento, este es el momento. Entonces, la notación es muy importante, muchachos. Esto indica que es el momento en la dirección X producido por un esfuerzo en la dirección Y. Aquí es muy importante esto. Este se indica esta nomenclatura acá. Entonces, chicos, ¿qué me quiere decir Newton? Que el momento, perdón, que el esfuerzo cortante, muchachos, perdón, este es el esfuerzo cortante va a ser igual a a un coeficiente multiplicado por el cambio de la velocidad en X con respecto a Y. Es muy enredado, yo sé. No le pongan tanto cuidado a Newton, muchachos. Es un poquito más complejo, pero no le pongan tanto cuidado a Newton. Igual en el curso no lo van a necesitar tanto, pero pues se los presento para que lo tengan presente. Entonces, recuerden muchachos, la X indica la dirección de la fuerza, es decir, hacia en dónde va la velocidad. Y la Y es la dirección perpendicular. Es algo complejo. Pero bueno, no se maten la cabeza con Newton. ¿Quién es este? Bueno, este es Fourier. Entonces, ¿qué me dice Fourier? Me dice que el flujo de calor, el flux de calor va a ser igual a una constante con, por una diferencia de temperaturas. Entonces, el signo menos que indica que a medida que yo aumento en la longitud, pues va a disminuir la temperatura en este caso, y en este caso va a disminuir la longitud. Y el último mago, que es Fick, pues me dice que el flujo, ojo chicos, van aquí la J. La J es porque es flujo molecular de masa. El flujo molecular de masa es un coeficiente por el cambio de la concentración con respecto a la posición. ¿Listo, chicos? Entonces esas son las ecuaciones constitutivas. Eh, como dice acá, vienen de experimentos, muchachos. Esto es experimental, esto no es posible, no es sacado de ningún lado, esto es netamente experimental y a ellos se les ocurrió. La conexión, muchachos. Entonces, yo quiero que ustedes vean estas tres ecuaciones. ¿Esto qué unidades tiene? La viscosidad, ¿qué unidades tiene? Esta es la velocidad cinemática, ¿qué unidades? Bueno, la viscosidad cinemática segundo. Este tiene unidades de watts sobre metro Kelvin. Este tiene unidades de metro cuadrado por segundo. ¿En dónde? ¿Se me está cortando? Y ahora. Ok, ok. Entonces, les repito, chicos, ¿qué unidades tiene esto? Pascal segundo. Sí, señor. Y esta, watt metro Kelvin. Y esta, metro cuadrado segundo, ¿cierto?
Entonces, muchachos, nosotros ¿qué queremos, muchachos? Que nos quede que un flujo molecular, un flux molecular sea una difusividad por una fuerza guía. Ustedes pues ya saben que este se llama difusividad, tiene unidades de metro cuadrado segundo. Yo quiero que este me quede de esa forma y que este me quede de esa forma. Entonces, y obviamente que me queden en las mismas unidades para poder aplicar lo que hago con un fenómeno, hacerlo exactamente igual con el otro. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues de Fick se propuso que la difusividad tuviera estas unidades, longitud cuadrada por segundo. Debe decir por tiempo, pero bueno, longitud cuadrada por tiempo. Ah, bueno, ya lo van a ver. Entonces, este es Fick. Entonces, creemos que el flux molecular sea una difusividad por una fuerza guía. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a organizar a Fourier y Newton. Entonces, esta es Newton. Si ustedes recuerdan del anterior, aquí lo único que hice fue multiplicar y dividir por la densidad, ¿cierto? Y de Fourier, pues multipliqué por la densidad y la capacidad calorífica y dividí por esa misma. Entonces, si ustedes hacen las unidades, muchachos, les va a dar que eso se les va a quedar en metro cuadrado por segundo. Entonces, de esa forma, definimos estas difusividades, muchachos. Entonces, esta es la difusividad de cantidad de movimiento que se llama viscosidad cinemática. Y esta es la difusividad térmica. Esa sí no tiene nombre. Y miren cómo nos quedó organizado las expresiones. Entonces, quiero que se familiaricen con ese tipo de expresiones porque van a ser muy importantes para una cosa que vamos a hacer. Esta tabla la pueden encontrar en TOZOOM. Yo también hago la de Andrés No, lo puedes devolver, porfa. ahora sí. Yo creo que ahora sí. Esta tabla la pueden encontrar en TOZOOM. Yo hago la misma de Andrés. Entonces aquí dice momento. Les dice la difusividad, dan acá y les dice otras cositas que vamos a necesitar. Es la cantidad por unidad de volumen. Ah, bueno, chicos, qué pena, una cosa que les quería comentar. Miren, muchachos, la concentración, ¿qué es? Es una cantidad de moles por unidad de volumen, ¿cierto? Entonces, ¿qué es esto acá? Si ustedes hacen las unidades, les queda kilogramo metro segundo dividido metro cúbico. Y kilogramo metro segundo es momento lineal. Si tienen eso claro. Entonces, como es momento lineal, les queda momento lineal sobre volumen. Y este último de acá, pues si ustedes hacen las unidades, muchachos, y si mal no estoy, muchachos, les va a quedar energía sobre unidad de volumen. Entonces, ustedes pueden ver, muchachos, que yo aquí lo que hice fue que reorganicé mis diferenciales para que quedara una cantidad por unidad de volumen. ¿A todos les es claro eso? ¿Me puede repetir, por favor? Mira, cojamos este de la velocidad. Entonces, lo que hicimos fue poner metro cuadrado por segundo acá y metro cuadrado por segundo acá, ¿cierto? Entonces, lo que vamos a analizar es cómo quedó este. Entonces, si tú tienes velocidad por densidad, eso te da kilogramo por metro segundo dividido metro cúbico, ¿cierto? Y si tú ves kilogramo por metro segundo, te da la cantidad de movimiento. Entonces, esto aquí te quedó como la cantidad de movimiento dividido el volumen. ¿Sí te queda claro? Sí. Entonces, si ves acá, esta fuerza guía te quedó una cantidad, en este caso de movimiento, dividido un volumen. Y lo mismo está de acá. Si ustedes hacen la densidad por el CP, que los animo pues a que saquen el papelito y lo hagan ahí rápido, por la temperatura, esto les va a dar energía sobre volumen, chicos. Entonces, como les queda energía sobre volumen, pues queda una cantidad sobre volumen, que es una forma de concentración. Si quieren, hagamos
Si quieren, háganlo ahí en el papel para que les quede un poquito más claro. Pero quiero que queden con eso presente. Que estas ecuaciones que están acá, estas de abajo, quedaron una difusividad por el cambio de una cantidad sobre un volumen. Quiero que eso les quede, por favor, claro. Entonces, como les estaba diciendo, esta es la tabla del TOSUN, yo me la robé. Y bueno, pues sigamos. Este es el resumen, muchachos. Entonces, estas son las fuerzas guías, estas son las difusividades. Y bueno, situaciones. ¿Cómo sabemos cuál fenómeno existe? Nosotros tenemos que el flujo molecular era esto, una difusividad por una fuerza guía. Pero yo les acabo de mostrar que teníamos en el numerador una diferencia de una cantidad sobre un volumen. Y abajo pues teníamos un dy, un dz, un dx, eso es una longitud. Aquí le ponemos longitud característica. Entonces, cojamos de ejemplo FIG. Miren, ¿qué es la concentración? Son moles sobre metro cúbico, ¿cierto? Entonces ahí tenemos una cantidad sobre un volumen y dividido una longitud, z, por la difusividad. ¿Vamos bien hasta ahí, chicos? Sí. Listo. Y ya les expliqué este también. Entonces, este les da energía por unidad de volumen dividido una longitud. Entonces, muchachos, para esto tomen por definición. Un convectivo es una cantidad por un volumen flux convectivo. Entonces, por ejemplo, si la concentra. Ahora sí, ahora sí. Listo. Qué pena. Entonces, les repito, muchachos, de una vez apréndanselo. Un flux convectivo siempre es una cantidad sobre volumen por una velocidad característica. Entonces acá tienen una concentración por una velocidad. Entonces, por eso es que va muy asociada al flujo. Entonces, ¿qué es un flux, por ejemplo, convectivo de masa? Que yo estoy moviendo 10 kilomol metro cúbico a 10 metros segundos, por ejemplo. Entonces, eso me da el flux convectivo. Es algo difícil de entender, pero igual espero que lean el capítulo 2 del TOSUN. El 1 y el 2, espero que lo lean, que les va a aclarar las dudas un poquito más. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a coger estas dos y las vamos a relacionar. Entonces, vamos a dividirlas. Entonces, vamos a dividir, entonces este flux convectivo lo vamos a dividir entre el flux molecular. Entonces, pues, hacemos la división, nos queda esto que tenemos acá. Que el flux convectivo sobre el flux molecular me da una velocidad característica por una longitud característica sobre una difusividad. Y ustedes estarán preguntando, ¿para qué hacemos esto? Pues muchachos, yo solo quiero mostrarles una cosa. Si ustedes ven acá, esto es un número adimensional. Esto no tiene unidades. Y para los que están viendo sólidos con Guillermo, se habrán dado cuenta de lo útiles que son los números adimensionales. Entonces, tengan guardado eso en su mente un segundo y vamos a hablar de números adimensionales. Entonces, ¿por qué salen los números adimensionales? Listo. Entonces, ¿por qué salen los números adimensionales? Primero, facilitan las labores de diseño, muchachos. Es mucho más fácil yo en vez de diseñar temperatura, presión, no, voy a diseñar con un número dimensional. De nuevo, para los que están viendo sólidos con Guillermo, pues ahí tienen el ejemplo claro. Correlacionan varias propiedades entre sí. ¿Qué número dimensional se les viene a la cabeza? Reynolds. Reynolds. Y Reynolds me correlaciona la densidad y la viscosidad. Y esas dos son dependientes de la temperatura. Entonces, yo en vez de ponerme a diseñar en función de densidad y de viscosidad, diseño en función del número de Reynolds. Porque me es más fácil mover todo el Reynolds y saber cuánto vale Reynolds que mover solo una.
Yo como muevo solo la densidad, por ejemplo, es complicado. También voy a cambiar la viscosidad. Entonces, por eso es más fácil trabajar solo con el número de Reynolds. Entonces, ahí está Tommy Pickles porque los números adimensionales son muy útiles y muy importantes. Y aquí viene lo importantísimo. Los números adimensionales no son ecuaciones, son conceptos, muchachos. O sea, ningún número dimensional es una ecuación. Se expresan en forma matemática, sí, pero es un concepto. Eh, ¿Qué indica el número de Reynolds, muchachos? La turbidez de un fluido. No, no. ¿Qué indica el número de Reynolds? No les explicaban en mecánica de fluidos. No, perdón, no había escuchado. Es la relación entre las fuerzas inerciales y las fuerzas viscosas de un fluido. Indica el régimen en el que se encuentra. Sí, pero ¿y qué significa eso? ¿Qué Eh, significa fuerzas inerciales sobre fuerzas viscosas? mm, Por ahí va, ya lo vamos a ver. Pero tengan en mente, muchachos, que todo número dimensional que ustedes vean es un concepto, no son ecuaciones. Entonces, vamos a retomar nuestros amigos, ¿cierto? Entonces aquí podemos ver que están ya organizadas en su forma de difusividad por gradiente de fuerza guía. Entonces miren que todos estos tienen la misma forma, muchachos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues, ¿qué pasa si yo empiezo a relacionar las difusividades? Entonces ya ahí salen los números adimensionales. Entonces, por ejemplo, miren este de acá, el número de Prandtl. ¿Qué me dice el número de Prandtl? Es una relación de cuánto, cuánto difunden los esfuerzos de cantidad de movimiento, es decir, cuánto difunden los esfuerzos viscosos sobre los esfuerzos térmicos. Entonces ustedes ya saben que si un número de Prandtl es muy grande, quiere decir que hay mucha inercia del fluido, es decir, que hay mucha más transferencia de cantidad de movimiento que de energía. ¿Sí entendieron eso? ¿Me puede repetir, por Miren, si el número de Prandtl es muy grande, muchachos, miren que es una relación entre la difusividad de la cantidad de movimiento y la difusividad térmica. Entonces, ¿eso qué quiere decir, muchachos? Que si el número de Prandtl es muy grande, quiere decir que este término es mucho mayor que este. Eso quiere decir que la sustancia tiene mucha más capacidad ¿cómo les explico? Resiste mucho más los esfuerzos, los esfuerzos de deformación que los esfuerzos térmicos. Es decir, se transfiere más este que este. Entonces es una relación indirecta de cómo es la transferencia de uno con respecto al otro. Ahora sí te queda un poquito más claro. Sí, sí, ya me quedó claro. Listo. Entonces el número de Schmidt, miren, el número de Schmidt me dice qué tanto cambian los esfuerzos. Perdón, ¿qué tanto cambian los esfuerzos viscosos respecto a los esfuerzos de transferencia de masa? Entonces, si el número de Schmidt es muy grande, quiere decir que la transferencia de masa quiere decir que este número de acá es muy chiquito, ¿cierto? Si este número es muy chiquito, pues hay mucha transferencia de masa. Entonces, entre más grande sea el número de Schmidt, más alta es la resistencia a la transferencia de masa, porque la difusividad es más chiquita. ¿Sí entienden? ¿Sí me entienden, chicos? Entonces, si ven por qué son conceptos, los números no son ecuaciones, son conceptos, me dicen algo. Entonces, cuando ustedes tengan un valor de Prandtl o de Schmidt muy alto, ustedes ya saben qué significa. ¿Qué me puede estar indicando eso? Entonces, listo, chicos. El número de Lewis es el último, que como ven me Sobre relaciona calor, el movimiento la sobre masa. difusividad de la temperatura Uy, con Sí, respecto a la bonito. difusividad de masa. Entonces me queda Schmidt sobre Prandtl. Entonces, el número de Lewis me indica el cómo es número de la Lalande, transferencia de calor respecto a la transferencia de masa. el número de Si el número de Lalande. Lewis es muy grande, pues De significa Leibniz. que mi sistema tiende más a transferir masa que a transferir calor. Vale, chicos. Cabezón, cabezón. De Lewis, mira,
Mira que es la difusividad térmica sobre la difusividad másica. Entonces, si el número de Lewis es muy grande, es porque este de acá es muy grande, ¿cierto? Entonces, si este es muy grande, eso quiere decir que mi sistema es más propenso a transferir energía que a transferir materia. Ahora sí te queda ¿Qué? claro. Listo. Oiga, Entonces, ¿por qué se los doy, chicos? Porque no, estos números adimensionales se los van a Al encontrar de aquí para revés, adelante no. digo que siempre. si era muy Y es bajito el importante que número, sepan era que más son propenso a transferir conceptos. masa. Entonces ahí están encerraditos con un cuadradito. ¿Quién Uy, es parce, ese? Imaginer Z es. No sé, güey. Sí, es Magnus Z. Creo. Parecer yo estoy muy viejo según eso. Sí, está difícil, está difícil. Dígalo, que creo que es Entonces, eso. listo, chicos. No, Entonces, Magnus los Z. números son conceptos, No, 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 muchachos, no, para que lo tengan no, presente. no, no, Yo no, creo que ya no, los no. pueden ver Seguro de que una no. forma un Sí poquito es, distinta. es Entonces, Mazinger retomemos Z. este, muchachos. Mazinger Z, Entonces, sí. eso es un número adimensional. Entonces, es Ya, la velocidad Mazinger Z. característica Mazinger por una longitud característica debido a la difusividad. Es como los Pues entonces Transformers, definimos pero los el primeros. número de Peclet para Eso no masa, es como calor el y Transformers, pero momento. solo uno. Entonces, el número de Peclet, ¿qué es? Una velocidad por una longitud dividido una difusividad, ¿Qué es ¿cierto? Teclet H? Para calor, la difusividad térmica. Para masa es lo mismo, la velocidad por la longitud dividido la difusividad. Pero entonces yo quiero que ustedes miren qué significa esto. Flujo convectivo sobre flujo molecular. ¿Qué pasa si Peclet es muy chiquitico? Por ejemplo. Pues influye más la parte molecular que la convectiva. Exacto. Entonces, si yo puedo sacar el número de Peclet, qué pena. Si yo puedo sacar el número de Peclet, entonces yo ya puedo simplificar mucho más mi sistema, ¿cierto? Yo ya puedo decir, este tiende a cero y solo trabajo con lo molecular. O, ¿qué pasa si es muy grande? El que tiende a cero es el flux molecular y, Parce, no nota una cosa. y entonces lo puedo despreciar y puedo Somos re trabajar solo con el poquitos. convectivo. Entonces, Porque sienten la importancia de hombre. este número adimensional. Porque es el único que, que si le dicen que hay una monitoría de otro curso, se Sí. mete. Listo. Y entonces yo quiero que este número no se les hace como conocido. Es que es normal. Si se supone que, haga de cuenta que está el conjunto de fenómenos con Andrés Felipe y el conjunto de SLC es que la longitud característica. métodos con Mm, Zuluaga. Y la unión pues y se la parece intersección muchísimo entre esos somos a nosotros. Reynolds. Esfericidad. Claro, es el número de Reynolds. Entonces, ya saben, o sea, ya por hacer la Reinaldo. conexión de que el número de Como Reynolds que Peclet. me está diciendo, qué Sí. tanto se transfiere la cantidad de movimiento por el flujo de fluido El número de respecto Reinaldo. a la cantidad de movimiento que se transfiere molecularmente. Ay, va. Entonces, por eso, muchachos, es que los números de Reynolds dan tan grandes, porque generalmente tenemos mucho flujo convectivo, ¿cierto? Generalmente las velocidades son altas, entonces este término se hace chiquito. Y cuando tenemos números de Reynolds muy pequeños, el fluido va como organizado, ¿cierto? ¿Por qué, muchachos? Porque entonces este de acá es más pequeño, quiere decir que toda la transferencia de cantidad de movimiento viene dada solo por la fuerza guía, solo por el flujo molecular. Entonces, para que vean que el número de Reynolds está muy conectado con la transferencia de masa. Perdón, con la transferencia de cantidad de movimiento, perdón. De masa Punta. no. Dime. Eso, Magali. ¿Qué dijo? Algo así como. Es que a nosotros Andrés nos enseñó. Y aplaudir. Ali, dinos. Nos enseñó a aplaudir. Que Andrés nos enseñó dos números, pero sinceramente, perdón, no sé cuándo los uso, qué son ni por qué. El número de Números de Nusselt Staton. y otro. Nusselt, ya lo vamos a ver. No, sí, bueno, gracias. Es que no sé ni para qué sirven ni para qué nos los dio. Ya lo vamos Gracias. a ver. ¿Cuándo explicó eso el Listo. número Entonces, pero ya es que acá entonces salen estos números. ¿Y para qué sirven? Quizás. Explicadísimo. Sí, Ok, entonces aquí lo que les estaba comentando. Si este número es muy chiquito, pues significa que el de abajo es muy grande. Entonces solo hay flux molecular. Si el número tiende a 1, tengo que tener en cuenta los dos. Y si el número es muy grande, pues significa que el de abajo es muy pequeño. Entonces solo hay flux convectivo. Cualquiera de los Peclet o solo uno en Chicos, una específico. cosa que me pidió No. el profesor Andrés, eh, Uy, no, ese pues libro. a mí me Otra parece vez. terrorífico Uy, que no, ustedes no, se pongan en Pesadillas. estas, pero bueno, Ya. yo Copiaron sigo de órdenes una. a veces.
Y bueno, ustedes se darán cuenta que No. las propiedades casi siempre se las da. Casi siempre les da la difusividad, la conductividad y ese tipo de cosas. Pues resulta que uno casi nunca las tiene, pues cuando tiene problemas. Y se tiene que venir a estos dos libros que se los recomiendo. El Handbook de Propiedades de Joss y el libro de Propiedades de Gases y Líquidos. Sí, aguas. En el capítulo 9, 10 y 11 tiene viscosidad, conductividad térmica y difusividad respectivamente. Entonces ahí pueden consultar cómo se calculan y eso, pero pues yo personalmente considero que no se Ostras, metan con ese calentado en ese momento. Es algo que no vale la pena. eso es bastante. Herrera, ¿se puede volver un momentico a la diapositiva anterior? Sí, señor. Remember Roll Pariah. Gracias. Ejercicio. Entonces, tenemos esta plaquita, chicos. Entonces, como se puede ver en la plaquita, pues yo la estoy jalando Las palacas. hacia la izquierda arriba, estoy jalando la izquierda con esta velocidad, perdón, con esta fuerza y la de Eso es de la cantidad de derecha. movimiento, de una. Qué pena. Tenemos estas dos plaquitas, chicos. Entonces, hay un líquido entre las dos que las une. Es como lo que Semen. vieron al principio de mecánica de fluidos. Entonces, Semen. la plaquita de arriba la estoy jalando a la izquierda con 2 newton. La plaquita de abajo la jalo a la derecha con 0.5 newton. Y la velocidad con la que se mueve la plaquita de abajo es 0.1 metros por segundo. Esta es la distancia que separa las plaquitas. Recuerden, aquí hay un líquido en la mitad que las une. Entonces, un fluido newtoniano y el fluido está quieto, está estacionario, tiene una viscosidad de 10 centipoise y está entre las dos plaquitas. Entonces, cada placa tiene un área de tanto. Si la placa inferior se mueve a 0.1 metros por segundo, Pero ¿y cómo ¿qué así? velocidad tiene la placa superior? ¿What? ¿Y por qué Sí. tendría velocidad? Entonces, chicos, en este Cantidad de caso movimiento. no Ah, ya, aplica el ya. algoritmo que yo les di. Es de cantidad de Ya, movimiento en ya, la ya, ecuación de ya, Newton. ya entendí. Pesadillas de Termo 2. Haga No, regla de tranquilo, que en 3. Termo 2 el libro es muy fácil porque es para calcular fugacidades. Cuando ustedes ya tienen la difusividad. Ah, bueno, volvamos acá. Chicos, Internet esta es la Explorer. difusividad de A en B, muchachos. Dígale que es más ¿Cierto? sin Eso de indica Z. esto acá, la difusividad de A en B. Ah, qué Muchachos, pues pussy. resulta que en la vida real Dígale que es muchas más sin veces de es Z. distinto A en B de B en A. Y si yo tengo A, B y C, ya es A en B y C. Y si tengo más, el cálculo es más complejo. Entonces, Oh, ánimo, que todo puede ser peor. Muy bien, Massinger, sí señor. Entonces, vamos al ejercicio. ¿por qué? Porque hablo como si tuviera un efecto. Les estaba diciendo, chicos, aquí no aplica el balance que hicimos, ¿no? Entonces, eh, vamos a resolver el ejercicio. Entonces, primero, identificamos que solo hay transporte molecular. Y ¿Por qué, chicos? Si ustedes recuerdan, yo les dije que el fluido estaba estacionario. Entonces, 30 ¿cuál es la centímetros. velocidad? a lo largo de los brazos. Cero. Entonces, ¿cuánto me da el número de Reynolds? Cero. Quiere decir que solo hay transporte molecular. Entonces, yo quiero que miren esta ecuación que hay acá. Si ustedes se acuerdan, este es el esfuerzo Man, cortante. lo que ¿Esto qué pueda unidades dar. tiene? Presión prácticamente pascales. Mm. Chicos, Pascales, chino, Pascal. ¿sí se acuerdan qué unidades tiene esto? Sí, señor. Tiene unidades de fuerza sobre área. Mm. Entonces, como el transporte es de cantidad de movimiento, necesitamos a Newton. Vale acá. ¿Qué conocemos? Que este momento tiene unidades de fuerza sobre área. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a calcular este momento, porque tengo las fuerzas y tengo las áreas, ¿cierto? Sí. Ay. Y miren lo que yo hice Ah, acá, muchachos. Yo dije que momento es fuerza sobre área. Entonces, vámonos al dibujo. Tengo 0.5 a la derecha y -2 a la izquierda. Entonces, ¿ustedes qué dicen que hay que hacer? ¿Hay que sumar o hay que restar las áreas? De las fuerzas. Mm.
Bueno, Sí, sí, es Pues porque es porque que uno ya lo habíamos tiene. visto sumarlas, pero pu- a mí que me diga que lógicamente cuando lo hicimos pensamos, no, se cancela una parte hacia la izquierda y otra hacia la derecha, pero pues ya sabemos que es sumarlas, porque es la fuerza total que se ejerce sobre las placas. Pero si entienden físicamente por qué. pues porque una Pues es si, negativa y ya. si nos dice mejor, según nosotros es porque la fuerza total que se ejerce sobre placas es una arriba de 2 newtons y abajo 0,5, no importa en qué dirección, pero Sí, esa es una forma de verlo. Pero la otra forma que yo quiero que lo vean es que miren, ¿qué pasa si esta fuerza se moviera hacia el otro lado? Se suma, pero sería ¿Cierto? positiva. Si Sería fuera 2 positiva. newton hacia la derecha y 0,5 newton abajo, ¿yo qué puedo hacer? Puedo decir que esta está quieta y que la de arriba se mueve con 1,5, ¿cierto? 1.5. Uy, parce, Eso sí, uno lo ve en mecánica. Entonces, ¿qué pasa cuando las fuerzas van en el mismo lado? Pues resulta que yo atenúo el efecto de la cantidad de movimiento. Por ejemplo, ustedes alguna vez han sacado crema de dientes, ¿cierto? ¿Quién no, Sí, weón? De la cosa, de la cosita. ¿Qué pasa si Sí, ustedes le hacen el esfuerzo solo por un ladito? Si ustedes la apretan solo por un lado, no va a brego. sacar nada. ella se queda quieta en un pedazo y se empieza a acumular atrás. Si han tenido ese Forma problema con la una crema de mini dientes. huevita. sí. Entonces, ¿y uno qué hace entonces? Entonces, eso Uno pilla. coge y empieza a hacer el esfuerzo al mismo punto, ¿cierto? Empieza ya a hacer el esfuerzo en toda la crema. Entonces, cuando uno hace el esfuerzo en toda la crema, hace que todo el fluido Dios se mueva en la misma antibacterial lleno. dirección. ¿Sí me entienden? Entonces, aquí pasa exactamente lo mismo. Si la fuerza fuera para la derecha, yo podría decir que la de abajo está quieta y que la fuerza neta solo es la de arriba con 1,5. Pero Pero Lucas. entonces a como la misma van velocidad, en ¿no? fuerzas distintas, pues esta va a jalar el fluido para este lado No, y no esta va a jalar el necesariamente. fluido para este lado. O no Entonces el sé. fluido, No. el esfuerzo total que recibe es de 2,5 newton. Esa es la explicación un poquito fenomenológica que se No, me no, eso ocurrió a no tiene mí. nada que ver. O Porque, puede ser la que porque ustedes lo necesariamente que van a Santiago me tener acaba de que decir. tener la Simplemente misma ustedes velocidad. cogen la fuerza Gracias, total parce. que recibe cada placa y listo. Digamos, esto es de mucha imaginación, chicos. Muy Porque, re- O Entonces me sea, imagino que se lo... porque buena Dime, R. fuerza. dime. Pues, parce, o sea, digamos, O sea, es ejemplo de que como, yo pongo o sea, nosotros entendíamos una que fuerza de las 10 fuerzas newtons se por le lado. aplicaban a cada placa. Lo que tenemos que poner es la fuerza que se le aplicaría al fluido, como que Claro, no entiendo. sí, Quizás. claro. Porque es que tú estás analizando las placas, ¿cierto? Pero ¿quién es el que hace la transferencia de cantidad de movimiento, tal? Es el fluido. Es el Dios. fluido que está inmerso en la mitad. ¿Sí me entiendes? Entonces, si las placas fueran en la misma dirección, es decir, si eso fuera 1,5, 2 y Pero qué hoy mierda, que no 0,5, siento. esto no da, ahí no da 2,5, o sea, no da lo mismo, muchachos, no. En ese caso da menos la fuerza. ¿Por qué? Porque es que si las dos placas se mueven en el mismo sentido, yo puedo decir que una está quieta y que se mueve solo la otra. Eso no lo ve en física mecánica, con los estados de referencia. Entonces, ojo que aquí lo que importa es el fluido. Miren que el fluido, una fuerza lo jala hacia la izquierda y la otra lo jala hacia la derecha. Entonces, el esfuerzo total que recibe es la suma de lo que lo mueve hacia la izquierda más lo que lo mueve hacia la derecha. ¿Sí me entienden? Quizás. Muy sexualmente. Estaba moviendo como cuando usted agarra un cuaderno y... Necesito que todos me digan que me entienden porque si no, complejo. Quizás. Se entiende, se entiende. Sí, pero porque igual cantidad de movimiento, muchachos, no la van a trabajar. Eso sí se los aseguro. ¿Qué? Gracias, Farid. Pero es importante que entiendan como estos conceptos. Esta es la fuerza total que recibe el fluido, porque yo trabajo con el fluido, muchachos. Ya les dije, porque si fueran en el mismo sentido, podríamos anular una y considerarla estacionaria, y la resultante sería la resta. No, porque, exacto, Pero si van a usted toma velocidades una diferentes. y hace la resta. Sí, señor. Como uno lo hacía en física mecánica.
Pero no influye nada la velocidad que tengan. Y no era Pueden tener menor que- diferentes velocidades las placas. Sí, claro, puede tener diferentes velocidades. Melo. Yo tengo otra pregunta. Dime. Sí, Yo o lo veía un sea, poquito yo tomo ridículo la también. fuerza que se aplica, ya, yo sumo la fuerza que se le aplica a las dos placas, porque yo tomo el área solo de una placa. Porque mira que es el área perpendicular. La cantidad de movimiento, ¿cómo se va a transferir? Se va a transferir en esta dirección, ¿cierto? En la que estoy señalando con el láser. Porque cada placa recibe una fuerza. O sea, es que no entiendo bien tu pregunta. ¿Por qué no es el doble del área? Esa es tu pregunta. Ya entendí, ya entendí, ya entendí. Bien, claro. Ah, ok. Ay, ok. quizá en caer. No, es que. No. Espérese. Ve, pero Herrera, espere, ya que Ay, usted mismo espérese. formuló esa pregunta, ¿por qué no es el doble del área, verdad? Ah, chicos, porque dicen que es el área perpendicular a la transferencia. Entonces, acuérdense lo que yo les dije. Esta es la dirección en la cual va la velocidad. Y la segunda es la dirección en la cual va la fuerza. O sea, va la transferencia de cantidad de momento. Entonces, las velocidades van en el eje X, pero el momento se va a transferir en esta dirección. Entonces, no es el doble porque es la misma área. Es decir, el fluido, el fluido no está distribuido en dos placas, no, el fluido no está regado en dos placas pegadas, sino que el fluido está ahí en la mitad entre las dos, entonces tiene una sola área de contacto con la placa, con las placas, que es 2.5 metros cuadrados. Es que es difícil, traten de imaginarse un cuaderno, muchachos. Imagínense un cuaderno y que el fluido son las hojas que hay por dentro. El Exacto. área no es el doble, el área que está en contacto no es el doble, muchachos, porque simplemente es el área de una de las portadas y es la Una de misma en las la hojas. otra. Sí. ¿Sí me entienden por qué? No. Es complejo no poder explicar, es como con Como manitos. que No, no, pero pues, sí se entiende la idea. Ok. La diapositiva está repetida, muy bien. Entonces tenemos este. la está cagando. Entonces, yo ya tengo Como cuánto tiene vale el siempre. momento, ¿cierto? Tengo esto acá, tengo este valor, tengo la viscosidad. Pues, ¿qué me queda hacer? Integrar, ¿cierto? Necesito hallar Quizás cómo para cambia la velocidad en X con respecto a Y. Porque ¿Cuánto aquí en tiene Y igual 0 sé que la decisiones? velocidad es 0.1, pero ninguno. en Y igual acá en No, 4 ella no me milímetros no sé cae cuánto vale la tan velocidad. mal, amor. Entonces, pues aquí simplemente Mm, Esa integré, sería ¿cierto? la Separé mente, variables e Carolina. integré. Entonces me quedó que la velocidad en 4 milímetros me quedó igual a esta, a la velocidad en 0 menos este término que hay acá. Ahí no hay nada raro, ¿cierto? Integramos y ¡Ay, ya. cochito! Entonces, ¿Y por qué tomó? resolviendo, obtenemos. ¿Pero por qué lo toma Pues a partir ya de la simplemente es ecuación poner los constitutiva números y no a partir del balance general 0.1. que se plantea? Vean, muchachos, que acá tengo la fuerza nos dio 1 pascal, esos son los milímetros, y pues la viscosidad la pasa a pascales por segundo. Y hallo la velocidad. Chicos, no sé si tengan alguna duda respecto al ejercicio. Yo no entendí qué mamá hizo ahí este men. Yo tampoco, weón. Espero que pues los últimos 2 minutos fueron una explicación muy por encima, pero pues simplemente es que ya conociendo este valor, integro y hallo Ah, el perfil de velocidades. Ese sería el perfil, muchachos. Véanlo acá. Y ese sería evaluado en 4 milímetros. Tarea. No sé si tienen preguntas, chicos. Tarea, ¿quién era Mazinger Z? ¿qué es lo que No, lo hace ahí? todo claro. Ok. Igual, chicos, por eso tienen tareas. Pero la Y esa Tarea. no es como el, Lo La bonito de los altura, fenómenos, claro. la muchachos, que ustedes se los altura pueden imaginar en cosas de la vida real. de la Cosas placa. que sí suceden. La placa de cobre. Entonces tenemos una placa de cobre como la que hay acá, ¿cierto? De un intercambiador de calor de placas. Lo que pasa es que el intercambiador de calor va a pasteurizar la leche. Bueno, no la va a pasteurizar, la va a preparar para la pasteurización.
Lo que pasa es que la leche se empieza a degradar aproximadamente a los 38 grados, empieza a perder algunas de sus proteínas. Entonces, por eso dice acá, una de las placas no puede superar los 40 grados centígrados. Entonces la placa sometida a un flujo de Porque 5000 salió con su watts, mujer. o sea, por aquí, por este lado le entra 5000 watts de calor debido a la ¿Radiación? radiación de un equipo cercano que está mal ubicado. Si la longitud de la placa es 4 centímetros y su área es de 0.05 metros cuadrados, la pregunta es, ¿se degrada la leche? Mm, Entonces, antes de finalizar, bueno, preguntas. No, no, tomé pantallazo en la tarea. ¿Puede Antes, volver la tarea, por favor? yo se las mandé ayer, Carap. Ah, What? gracias. pero hágale, tómele el screenshot. Gracias, Farid. Screenshot. El disparo. Entonces, chicos, antes de ¿Cuál es el finalizar y de que me hagan preguntas, Ah, ya lo acabo. quiero escuchar cómo se les ocurre Está que en se resolvería monitoría, este meco. ejercicio. Chito, Pues chito, chito, trabajar en, no me acuerdo, alguien me dijo que no tenía muy claro cuándo se tenían que usar las leyes constitutivas. Entonces, pues una de las pistas es cuando tengo las propiedades, ¿cierto? Si tengo la propiedad, en algún lado necesito la ley constitutiva. Entonces me gustaría que me dijeran cómo creen que se resuelve este ejercicio. A ver, una placa de cobre. Digamos, si uno usa... ¿Cuál es el de la temperatura, Fourier? ¿Cuál fue el que hizo el coso de la Señor temperatura? Fourier, Fourier. Uno utiliza ese para, pues, plantear la ecuación diferencial. Y de ahí uno tiene la conductividad. Pueden, pues, al integrar, sacar el Le delta de haría una simulación. temperatura. Y de una de esas dos temperaturas es la que hay que despejar, que es la que está en contacto con la radiación. Con eso es teniendo la temperatura la que sea despejada, uno reemplaza los valores y ya mira si es mayor Sí, a señor. 40 Ujú. y dice si se corta o no. Ajá. Y sí, señor, así es. De todos modos, para los que de pronto no lo tengan muy claro, dígame, ¿alguien habló? Ok, chicos, miren que yo conozco la temperatura al otro lado, chicos, entonces hacemos lo mismo que hicimos con Newton. Perdón, me devuelvo. Aquí con Newton aquí conocíamos e integramos. Pues ahora con Fourier vamos a conocer el flux de calor y vamos a hacer lo mismo. Entonces, chicos, ese les queda de tarea. La idea es que me escriban, me pregunten, traten de leer lo que les recomendé. Esto es de mucha tarea, esta materia es de mucha dedicación. Yo sé que es complejo, pero pues trato de que se dediquen, traten por favor de dedicarse y pues estamos para ayudarles, ¿no? Igual volvemos a Skeletor. De dónde es este? De He-Man. ¿No saben De quién es He-Man. Skeletor? De He-Man. Sí, señor. Sí, señor. Entonces, igual, chicos, tienen preguntas, tienen dudas. ¿Cómo se llamaba el robot ese raro y de qué serie era? Messenger. Mazinger Z. Eso. Listo, chicos. Entonces, si no hay más preguntas, chicos, pues entonces nos vemos mañana por la noche. Mañana por la noche vamos a hacer más ejercicios. Y espero pues que les sirva la Uf, monitoría. Cualquier comentario, casi. muchachos, si ustedes dicen no entiendo, cambio la Todos los metodología días. o hagámosla como Sí, la hace el profe Andrés, me comentan e intentamos, desde ¿vale? probabilidad. Luego es fenómeno. Ve- ve- Listo, no. Ah, no, sí. Muchas gracias. Sí, sí, señor. Men, Giner está volando. chicos, Sí, usted señor. está copión. Ese Jenner me está copiando las referencias. Listo, chicos. Esa es my man. Igual para mañana voy a tratar de traer más ejercicios. Creí que me iba a rendir menos, pero pues, ok. Y pues nada, chicos, un saludo y espero que estén muy bien. Nos vemos. Lo mismo, gracias. Gracias. Vale, Gracias. 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 Parce, solo estábamos nosotros y Pablito, weón. Ay.